Wenn die Weihnachtskrippe zur Zeit von Corona gewesen wäre. Heutzutage ist die Anzahl an Todesfällen an Corona so hoch, als ob ein Passagierflugzeug jeden Tag abstürzen würde. Deswegen sehen wir uns gezwungen, zu regeln, wie die Weihnachtskrippe stattfinden soll. Si se representara el Belén de Navidad en tiempos del coronavirus. Hoy en día, el número de víctimas mortales por coronavirus es tan elevado como si un avión de pasajeros se estrellase cada día. Por ello, por esta razón, nos vemos obligados a regular cómo representamos el Belén de Navidad. Ay, José, tenemos que regular quién va a venir a ver a Jesús. Sí, María, yo ya tengo un plan. Mira, nosotros somos familia, así que no necesitamos bozal, la mascarilla, vamos. Ah, ya, bueno, claro. Pero el dueño de la posada y su mujer, pues no son familia. Así que ellos solo podrán ver a Jesús de lejos, cuando nos vayamos de aquí. ¿Y los ángeles? ¿Y los reyes que van a venir? ¿Y el burro y la vaca? ¿Y los pastores y sus ovejas? Pues tendrán que llevar todos bozal. Y de los 7 ángeles solo podrá venir uno. Ay, no, José, ¿cómo crees? Si son los patrocinadores de Jesús. No. Pueden venir todos. Pero con bozal y con Susana. ¿Con Susana? Con Susana a distancia. Ay, por Dios, María. Vamos a ver, medio metro de distancia, por lo menos. O 2 metros, o más. Que esos ángeles van por todos lados y se encuentran con muchas personas. No vaya a traer uno de ellos el bicho. Sí, tienes razón. Entonces tendrá que pasar uno por uno a ver a Jesús y no toda la bola. ¡Ay! Perdón. No todos ellos a la vez, quise decir. Exacto. Habrá que comunicárselo cuando lleguen. Mirad, yo ya tengo una bolsa llena de bozales, por si a alguien se le olvida el suyo. Ay, ojalá que no se lo tomen a mal. Oye, ¿y qué vamos a hacer con los pastores y las ovejas? Ellos son importantes para la foto. María, tendremos que renunciar a ellos. Pero José, ¿cómo? ¿Pero José qué? Es mucha gente. Y no sé si se permiten este tipo de manifestaciones. Además, ya vamos a tener bastantes problemas en el futuro. Sobre todo el pequeño. Vamos a ir ahorrándonos unos problemas ahora, por lo menos. Está bien, José. Oye, ¿y los reyes que van a venir? Ya ves que los reyes son más problemáticos. Tienen un ego. Sí. Mira, pues de los 3 reyes solo podrá venir uno, en representación. Y vamos poniendo prioridades, ¿eh? Los regalos son oro, incienso y mirra. Bueno, pues el incienso y la mirra son casi lo mismo, ¿no? Pues sí, y ahora lo que necesitamos es el oro. Exacto. Con la crisis que se va a venir. Así que solo va a poder venir Melchor. Y con bozal. Ya sé. Mira, los otros 2 reyes pueden ver a Jesús en línea. ¿Cómo en línea? ¿Online? ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡No se me había ocurrido! Y los pastores y las ovejas también pueden estar en línea. ¿En línea? ¡Claro! Y el burro, y la vaca, y el güey. ¿Cuál güey? El espontáneo. Claro. ¿Qué tal si todo lo hacemos en línea? Así no corremos peligro de nada. Claro, todo en línea. Sí, total, es casi lo mismo.
Willkommen zur Feier unseres 10-jährigen Jubiläums. Teatro Supersum wurde am 25. Oktober 2010 mit dem Stück Frida Kahlo von Humberto Robles geboren. Diese Inszenierung hat mir den Mut gegeben, mich meine Verantwortung als Künstlerin zu stellen. Damals war ich als Künstlerin noch nicht in Deutschland angekommen. Ich fühlte mich in der Unermesslichkeit der deutschen Sprache verloren, wie in viele kleinen Stücken zerrissen. Frida schenkte mir ihren Schmerz und ihre Kraft. Und meine Mitstreiter und Streiterinnen unterstützen mich mit ihrem Talent und ihrer Herzlichkeit. Und so begann dieses Abenteuer. Entdecken Sie mit uns ein Stück Leben und begleiten Sie uns auf unserem Rückblick auf unser Schaffen. Bienvenidos a la celebración de nuestro 10º aniversario. Teatro Supersum nació el 25 de octubre del 2010 con la obra Frida Kahlo, Viva la vida, de Humberto Robles. Esta puesta en escena fue un golpe de valentía y de responsabilidad de mi parte porque mi llegada como artista a Alemania pues no se había producido. Me sentía perdida en la inmensidad del idioma alemán, así como desgajada en muchos pedacitos. Frida me regaló su fuerza y su dolor y mis compañeros me sostuvieron con su talento y con su calidad humana. Y así empezó esta aventura. Acompáñenos a recorrer un pedazo de vida a través de nuestro trabajo. Trailer. Zu träumen, das Reliquias. Reliquias de la guerra. Dios llorando. No lo puedo creer, señora. Dios no llora. ¿No ve que ya está curtido de tanta desgracia? Este buen hombre ha sido encomendado por el mismísimo rey para matarme y no tiene otro remedio que cumplir sus órdenes. Hicieran el día y la noche, la tierra y los mares. Das Glück sollte sich sanft verhalten, soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Zu träumen, dass wir nicht auf der Flucht sind, 2019. Um ihr Leben zu retten, fliehen die Königin und ihre Zofe vor ihren unerbittlichen Verfolgern zur Grenze. Doch ein Mörder lauert ihnen auf. Inmitten der tragischen Ereignisse entwickelt das Stück einen spöttischen Humor, der uns vor Augen führt, dass man der schmerzlichen Realität am besten entgegentritt, indem man über die Tragödie lacht. Das Stück ist eine Fassung von Richard III. Von Shakespeare. Para soñar que no estamos huyendo. De 2019. Nuestra última producción, ¿verdad? Sí. Bien, les presento a su elenco. Débora Ávila, Cecilia Bolaños y Hugo de las Heras. Con música de Diana Asirse y de un muy querido compañero nuestro que ya no está entre nosotros, Daniel Contrini. Que en paz descanse.
y traducción de Johannes Müller. Vamos a ver, Débora, en esa obra tú viviste algo que no podrás olvidar por el resto de tu vida, ¿verdad? No lo olvidaré nunca. Vamos, me pasó lo peor que le puede pasar a una actriz, a un actor en escena, y es que me quedé en blanco completamente. Un salto en el texto me dejó patinando. No sabía ni lo que había dicho, ni lo que tenía que decir. Bueno, una tortura, la verdad. Yo miraba hacia el público y era una oscuridad que me iba a tragar. Yo decía, por favor, que se acabe esto. Gracias a esta compañera que tengo aquí al lado, que se desgañitaba, dándome pistas, y por fin pudimos coger el texto un poco más adelantado y salió la obra para adelante, ¿no? Pero lo recuerdo, esa es una anécdota. Hoy es una anécdota, en ese momento fue una tortura, pero bueno. Decir que a partir de ese momento, cada vez que salgo a escena, me repaso el texto, no una, sino 3 veces, porque no puede volver a pasar. Gracias. Y tú, Hugo, ¿cómo viviste como hombre las escenas de violencia de género que se representan en la obra? Pues al principio muy diferente al final, porque al principio como que me lo tomaba a broma, porque no he vivido ese tipo de escenas en mi vida en general, entonces rehuyo mucho la violencia. Y eso no podía ser, claro, en broma no podía ser aquello. Entonces, una vez me acuerdo que Débora en un ensayo me miró a los ojos y me dijo: Hugo, no te preocupes, si no me duele, no tengas miedo. Ahí, vamos. Y entonces, a partir de eso y de otros consejos que me dio Cecilia, pues conseguí hacerlo como vimos todos en el teatro. Gracias. Y a ti, Cecilia, como directora, ¿qué es lo que viste en la obra que te convenció para escogerla para el repertorio de Subversum? Pues me gustó mucho la convivencia de tiempo, esta superposición de tiempos que estaban en el texto. También me gustó mucho que había mucha poesía que convivía con lo burdo, la violencia de las imágenes que proponía el texto y lo femenino, bueno, la violencia contra lo femenino, que siempre ha sido pues guerras entre, ya sea privadas o de los regímenes. Gracias. Trailer, zu träumen, dass wir nicht auf der Flucht sind. Nochmal. Machen wir el rap. Y ahora, pues vamos a hacer el rap, porque ya habíamos visto el trailer. Okay. No importa. Hagamos nuestro rap, que lo cantamos en nuestra obra, como un aporte para lo femenino, ¿no? Para esta violencia. Música. Ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de acallar. Escuchaste el grito, mi mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos, sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Raras pedestales con vestidos de princesas, nubes de algodón, donadas con cartera. O somos las que escribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo, una respuesta sin respuesta. Puesta a hacer una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo ostenta. ¡Fin! Machete en mano, mira chulitas a mí. Soy aprendiz, no venimos con carne ni para hasta ti. No somos perfectas, no somos muñecas. No somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia. No te vecino si no es. Ni Dios, ni amor, ni marido, ni partido, no hay clemencia, no hay clemencia. Y aquí es cuando acabamos. Y ahora sí, trailer Obsession Street, la calle de la obsesión. ¿Qué es un decir? Ay, bueno, pues mire, ahora
sí que no lo sé. Otra vez sí que no lo sé. Ay, ¿cómo se puede decir sí que no lo sé? Habrá que decir no, que no lo sé. Es que no me atrevo, pero a veces... Es que, ¿qué me vas a contar a mí que yo no sepa? Los huevos. ¡Ande yo caliente! ¡Qué bueno! ¡Se dio cuenta! ¡Tenía un hueco! ¿Eh? No voy a pasar a alguien, nos vean juntitos, que luego ya sabes. Dime con quién andas. Y si está bueno, me lo mandas. No tengo ni puta idea de quién era. Obsession Street 2018. Eine Calle ist ein Weg, der über das Missverständnis zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft spricht. Ein Weg, der Individualismus, Schuld, Konkurrenz und Werturteil fördert. Das zeigt uns den Trugschluss, der mit Wörtern das Lebensweise aufgebaut wird, um eine Welt von Gegensätzen und Misstrauen zu bilden und um den Glauben zu verstärken, dass man von den Mitmenschen getrennt ist. Calle de la Obsesión. La obra del género del absurdo, Calle de la Obsesión, hizo un juego con el lenguaje y usando refranes desgastados, mostró la falacia que se va construyendo con las palabras para formar un mundo de opuestos, de desconfianza, fomentando la creencia que se está separado de los demás, del mundo entero. Carlos, cuéntanos cómo fue tu experiencia en esta obra. Bueno, la verdad es que el personaje era un personaje muy surrealista, era lo más surrealista que he representado en la vida. Y bueno, resumirlo en pocas palabras, la verdad es que sería muy complejo, porque el personaje en sí era muy complejo, y la obra también. Pero lo que tengo que decir es que al representarlo en un lugar tan emblemático como la biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich, la verdad es que eso le confirió a toda la obra un algo muy, muy especial, porque precisamente es un lugar muy emblemático para toda la comunidad hispanohablante de Múnich y yo diría también de toda Baviera. El otro lugar donde lo representamos también fue en la Librería Española, también un lugar muy emblemático en Múnich. Y Cecilia, ¿qué te pareció lo más difícil en esta obra? Pues lo más difícil se me hizo como dar coherencia a un texto que a simple vista parecía incoherente. Y por cierto, era tu traducción, fue tu traducción. No, eso no tiene nada que ver, pero muy buena traducción. E interpretarlo de forma lúdica y asequible para el público. Eso fue lo que me causó un poquito más de dificultad en esta obra, pero fue muy linda. Y contamos ahí con la participación de Katy. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la próxima, que es Hautfetzen. Hautfetzen 2018. Hautfetzen vermischte Episoden aus dem Leben der Künstlerin mit der Geschichte einer mystischen weiblichen Figur der Conquista de México, Malinche, India, Sklavin, Geliebte und Übersetzerin von Hernán Cortés. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Eroberung der Aztekenreich durch die Spanier. Von ihren Landsleuten verflucht und von einer patriarchalischen Version in Vergessenheit geraten, erhält sie in dem Stück Stimme und Körper. O sea, en 2018, Cecilia, presentaste Hautfetzen, ¿no? Que es lo que ha explicado Ronaro, retazos de piel, que es de tu autoría. Y, pues bueno, cuéntanos un poco de esa performance. Pero primero, vamos a ver el tráiler.
Pues sí, esta obra la presenté en un festival de Magdalena München. Y bueno, es una performance muy, muy íntima. Hice una mezcla osada entre mi vida y una figura mítica de la conquista de México, la Malinche, india, esclava, amante y traductora de Hernán Cortés, que es muy, muy, bueno, para mí es bonita su historia, pero es muy triste la de la Malinche. Ella era hija de un cacique y fue, ese cacicazgo fue intervenido, o bueno, fue conquistado por los aztecas, mataron a su papá, que era el señor, el cacique, y la mamá se casó con otro señor, tuvieron un hijo varón, como siempre, y a la Malinche, como con 4 años, la vendieron como esclava, y por eso fue a parar hasta Tabasco, Veracruz. Y entonces ella sabía hablar náhuatl, y después aprendió el maya, y cuando llegó Hernán Cortés, aprendió español. Entonces yo hice esta mezcla osada entre mi vida de migrante y la vida de migrante de la Malinche, sobre todo cuando iba el performance iba desarrollando como memoria del cuerpo, porque el cuerpo de mujer es cicatriz, es sabiduría ancestral. Y bueno, a través de este tratamiento fui tocando la identidad trastocada entre 2 mundos o más, 2 idiomas o más, 2 cuerpos o más. Pues de eso se trataba en Retazos de piel. Wow, yo no sabía todo eso. Fíjate. Pero ahora. Nächstes Stück, Die Ankunft, 2017, 2018, 2019. 2 Menschen treffen sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, an der Bank in einem Park. Und um diese Bank entspinnt sich ein Konflikt auf Leben und Tod. Ein Stück in der besten Tradition des absurden Theaters. Urkomische Situationen lassen uns schallend lachen und über den Zustand unserer Gesellschaft, über unsere glorreichen Menschheit nachdenken. La llegada se representó durante el 2017 y el 2018. Fue una de nuestras obras más viajeras, ya que no solo la representamos aquí en Múnich, sino que con ella viajamos a Berna y a Viena. Hugo, ¿te gustaría comentarnos la experiencia, hablarnos sobre tu personaje, lo que te apetezca sobre esta obra? Pues bueno, la verdad es que lo que más me gustó de todo fue lo de tocar el peine. Que me dio clases mi propia esposa. Y no sé dónde aprendió ella, creo que también en YouTube, donde estamos ahora. Y bueno, fuera de bromas, realmente una cosa que me impresionó fue la evolución del vigilante, que era el personaje de Ronaro, porque yo al principio lo odiaba y al final lo amaba. O sea, al leer el texto lo odiaba y cuando lo hizo Ronaro lo amaba. y bueno, pues todos esos viajes que hicimos, claro, con la obra. Ronaro, cuéntanos sobre ese vigilante. ¿Qué tal? Bueno, sí, interpreté a un vigilante que tenía el sueño de ser policía de verdad, ¿no? Y él hizo varios exámenes de la academia de policía, pero nunca aprobó, ¿no? Entonces quedó vigilante. Y lo interesante fue que mientras trabajamos en la obra, ensayábamos, yo empecé a tener un tipo de empatía por los vigilantes, por todos los vigilantes, y un tipo de temor reverenciar por los policías, ¿no? Y lo que me pasó fue que, bueno, ese vigilante tenía una porra, y yo usaba esta porra de plástico en los ensayos, ¿no? Bueno, lo que pasó es que me prestaron una porra de verdad, pero que era mucho más larga, así, y más dura, que no cabía en mi mochila, ¿no? Entonces, cuando la ponía en la mochila, quedaba un trozo así para afuera, ¿no? Entonces, lo que me pasó una vez, que estaba volviendo a casa desde la función, y bueno, en la estación de metro o de subte, como el vigilante decía en esta obra, yo vi a 2 vigilantes, estos vigilantes que se ven en la U-Bahn aquí en Múnich, ¿no? Y me miraron fijamente, ¿no? En una situación normal yo tendría miedo que me vinieran a hablar, pero lo que pasó es que yo
los veía como colegas de profesión, ¿no? Como, más o menos como, bueno, víctimas del sistema como era yo. Entonces, bueno, creo que fue porque yo estaba tan seguro de mí mismo, cómo caminaba y que no les miraba con miedo, con nada, que me dejaban pasar, no me pasó nada. Bueno, esto fue hasta que en una de las funciones, creo que fue un domingo, porque teníamos que sacar todas las cosas que estaban aquí, en este escenario, y había este banco, ¿no? Entonces teníamos que llevar ese banco a la casa de Hugo, que es aquí cerca del teatro. Bueno, era después de medianoche, y 2 hombres que se llevaban a pie con un banco, ¿no? Con otras cosas por encima. Entonces nos vio un auto que venía, y era un auto de policía, y que paró, y bueno, abrió la ventana, y antes que hiciera cualquier cosa, yo le dije, Theaterrequisiten. No, porque, no sé, me sentí tan seguro en esta situación que pensé, quizás ahora el vigilante tendría que hacer de nuevo esta prueba de la academia. Muy bien. Y en esta obra también había otro personaje, que era el que representabas tú, y era un personaje que entrelazaba los mundos de los demás bárbaros que han existido en la historia de nuestro planeta. Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, esta era una viajera híbrida del tiempo que, como muy bien dices, era el puente entre nuestro mundo, nuestra realidad y el mundo, la realidad de la obra. Y bueno, este personaje lo construí de muchos autores y se fue enriqueciendo en su propio universo gracias a eso. Y yo creo, Hugo, que después de tu testimonio, todos nos morimos de ganas de que nos deleites con un concierto de peine. Pero ahora, hombre, por supuesto. ¿Aquí? ¿Sí? Qué casualidad que siempre llevo el peine desde entonces. Qué casualidad. Vamos a ver. Hace muchos años ya, ¿eh? Venga, venga. ¿Vemos el tráiler? El trailer. Sí. El mundo fue el hogar de varias especies humanas. Todas se extinguieron. Es que no se puede uno sentar en un banco. Sin permiso, no. Tienes permiso. Y al final de ahí se lleva una bomba y vuela el banco. Era lo que faltaba. Tener que poner el incidencias, volaron el banco. Todos tenemos pinta de terroristas. Un pañuelo sucio, la cartera, un corta uñas. ¿Un corta uñas? Eso no lo puedes llevar. La cultura material de esos extraños era todavía más desconcertante que sus pieles blancas, su exuberante vello facial o sus cabellos color del sol. América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Los demás habitan una subamérica
¿Por qué no llamas a la policía? Sí, es que ya estaba allí. ¿Quién ya estaba así? Es que él es policía, el que está con mi mujer. ¡La pucha! Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesa religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Also zum nächsten Stück. El Proyecto Ucali 2015-2016. Eine Collage aus Geschichten von Personen, die auf der Suche nach einem besseren Leben ihr Land verlassen müssen. Der Name Ucali-Projekt stammt von einem Lied von Kurt Weill, das dieser im Exil komponierte. Dieses Lied besingt das Land Ucali, in dem alle Menschen willkommen sind, wo ihre Schmerzen gelindert werden und wo die Liebe über alles zählt. Doch so ein Land ist nur ein Traum, eine Utopie. Aber ist die Utopie nicht die Grundlage aller großen Veränderungen, die die Menschheit vorangebracht haben? El proyecto Ucali lo estrenamos en el año 2015, coincidiendo con la llegada de una ola de refugiados a nuestra ciudad. Cecilia, ¿nos podrías hacer un resumen de lo que trataba esta obra? Sí, bueno, esta obra del autor español Miguel del Arco, muy conocido en España. Y bueno, sí, precisamente eran migrantes que tenían que abandonar su país por cuestiones judiciales, de política, homofóbicas, y llegaban a un nuevo país, pero para tener derecho a estar en ese país, en tener un asilo, tenían que tener una prueba. Y esta prueba cayó en un programa de televisión, los medios comunicativos, masivos de comunicación, y trataban este programa de televisión, su tragedia, como un espectáculo. Bueno, ahí tuvimos una colaboración de Rita Haple, besitos, y ya se me olvidó. Ah, sí, bueno, ¿qué más? Pues ya, eso tendría que ser. No, es que lo que me gustó mucho es que eran migrantes y por eso se me hizo tan interesante, porque nosotros teníamos que interpretar migrantes siendo migrantes. O sea, el teatro dentro del teatro, el metateatro. Por eso también me gustó mucho. Muy bien. Y ese programa de televisión lo presentaba un personaje que interpretaba a Hugo. ¿Qué nos puedes contar sobre ese personaje? Pues hombre, lo más interesante desde mi punto de vista, ¿no? Ya que cuento yo, es mi personaje. Pues yo hacía un presentador en ese programa show donde se veía a los refugiados, y yo era un capullo, déspota, que además me enfadaba con mi propio equipo a la primera de cambio, y en la primera temporada tuve que enfrentarme a un cámara que era Ernesto, que era más alto que yo, tiene mucho carisma y encima es argentino. Entonces, bueno, pues a mí los argentinos y los chilenos siempre me han impuesto mucho. Me seduce además esa manera de hablar. Quizás será por la película de Martín H. o por las amistades chilenas hasta Buruaga de cuando tenía 20 años. Pero el caso es que en esa obra fue necesaria una enseñanza de Cecilia, que ya me dijo que no importa lo que tengas ahí fuera, lo que importa es lo que tienes dentro, ¿no? Y cómo reaccionas a cualquier cosa que pase fuera. Y gracias a eso, pues poco a poco conseguí mostrarme mucho más seguro para hacer al presentador al principio. Que al final el presentador estaba roto, ya no era un capullo, era una persona que lloraba en medio de su cámara, ¿no? Por eso fue tan duro aquel personaje.
La evolución, ¿no? De ser un déspota. Muy bien. Y en tu caso, Carlos, tú representabas a un juez que había huido de su país por la corrupción tan grande del sistema judicial. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, la verdad es que fue bastante duro porque a ese juez migrante en ese país, en el país de acogida, él fue interrogado delante de las cámaras y entonces ahí salían unas emociones muy desgarradoras que a mí me costó, particularmente a mí, me costó mucho representar. Pero bueno, ahí el trabajo de dirección de Cecilia se dejó sentir. Bueno, de todas formas, el ambiente que teníamos aquí al representarnos a nosotros mismos, en parte, también, la verdad es que era un poquito, estaba cargado emocionalmente. El ambiente estaba cargado emocionalmente. Y bueno, no podemos olvidar que Europa, precisamente Europa, estaba atravesando en esos momentos, en el año 2015, toda esa crisis de los refugiados que venían aquí en masa. Y para ti, Ronaro, este fue tu estreno en Subversum, ¿no? A partir de aquí empezaste a formar parte de la compañía. Cuéntanos cómo fue ese inicio en Subversum. Sí, bueno, era abril de 2015 que me invitó Cecilia a participar de esta obra de Subversum, que para fan de Subversum y de estos chicos que están aquí, ¿no? Y bueno, entonces me puse muy contento y además de esa obra, que era para mí muy importante, muy interesante, un tema político, una crítica social, de todo. Entonces, bueno, dice sí, y bueno. Y lo que fue interesante de esa obra es que en ese momento, cuando empezamos los ensayos, es abril de 2015, bueno, ya había olas de refugiados de Siria, de la guerra siria, que llegaban a Turquía, pero se quedaban en Turquía, todavía no venían en Europa. Así que bueno, aquí en Alemania no se escuchaba muchas cosas, no se escuchaba nada. Y lo que pasó fue que en agosto y septiembre de ese año, de 2015, fue cuando empezaron a llegar todos en Alemania. Y bueno, ese momento que entró para la historia de este país, el centro de las atenciones y bueno, de los medios era ese tema de los refugiados. Y también era el centro de nuestro tema. Así que, bueno, el interés de la comunidad en Múnich fue enorme y fue muy interesante hacerlo. Sí, recuerdo yo esa época. Y en tu caso, ¿qué personaje interpretaste o cómo fue tu trabajo en la obra? Sí, bueno, yo interpreté a Paulo, que era un brasileño. Y bueno, ¿como tú? Sí, como yo. Porque aunque no lo parezca, este chico es brasileño y miren lo bien que habla castellano. Gracias. Y el alemán, es para quitarse el sombrero. No solo es brasileño, además. Bueno. Bueno, Cecilia me invitó, bueno, me dijo que tendría que hablar portugués. Bueno, para mí no es un problema porque es mi idioma materno, ¿no? Pero bueno, es que yo tenía un desafío que era... porque ya había los subtítulos en alemán para todo lo que era hablado en castellano. Bueno, yo tenía el desafío de aprovechar de las similitudes de los idiomas del portugués y del español para que la gente pudiera entender lo que yo decía en portugués sin tener que leer los subtítulos, ¿no? Y bueno, entonces, lógicamente tuve que adaptar mi texto, el modo de hablar y acento y todo eso para que la gente entendiera. Y bueno, eso anduvo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, cuando terminaba la obra y bajábamos a hablar con el público, siempre me decían, te entendí muy bien y qué bien que fue. Bueno, y para mí el más grande éxito era cuando me decían que yo no sabía que podía entender el portugués tan bien, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que creo que fue la última función. Terminamos y fuimos a hablar con el público y había una portuguesa en el público, ¿no? Y esta señora vino a hablar conmigo y bueno, felicitar por mi acento, por la obra y por todo. Me dijo, bueno, que estaba todo muy bien y me dijo todo en español. Y me preguntó, pero te puedo hablar en portugués, ¿no? Porque lo hablas, ¿no?
o solo memorizarte el texto así. Pero lo hablas, porque igual los espectadores no lo saben. Sí, no, bueno. Pues sí, sí, en por Brasil ejemplo, se habla portugués. Los brasileños que venían a vernos ya no me conocían del teatro brasileño, pero bueno. Sí. Muchos no. Bueno, pasamos a... No, fue muy buena, muy buena el trabajo de Ronarito y de todos, porque fue un trabajo muy difícil, ¿no? Estábamos como muy conectados, igual también a lo mejor por ser migrantes también, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya. ¿Vemos el tráiler? Está pasando. No permitamos que vuelva a ocurrir. Al menos no con nuestro silencio. Mi nombre es Alejandra López. Soy cantante. Eu me chamo Paulo Ferreira da Silva. Eu tiro fotos do que vejo, mas a visão é subjetiva. Me llamo María Asunción Gudiel. Soy doctora en medicina. Mi vida... Deberían inventar una palabra que definiera una vida que no es vida. Mi nombre es Gabriel. Gabriel, con eso basta. Era magistrado de un tribunal en... Prefiero no decir mi país de procedencia. ¿Algún problema? Buenas noches. Estas 4 píldoras que acaban de ver no son más que un adelanto de lo que será nuestro reportaje de hoy. Se uma companhia de petróleo causa derramamento na costa dos Estados Unidos, o mundo inteiro fica sabendo e se mobiliza. Haz lo que quieras. Acuéstate con quien quieras, pero no lo publiques. Pero un derecho invisible no es un derecho, ¿no? A fuerza de humillar a una persona, dejas de verla como una persona. Se mearon y se cagaron. ¡Corta eso! ¡Ya está bien, joder! La última que ha dado testimonio. No es cantante. Sí, es cantante. Pues ¿por qué no le pedimos que cante un temita? La injusticia me desespera, contento en su lugar. El miedo que sus ojos refleja, jamás te echó a llorar. Ahora somos 3 inmigrantes ilegales. El miedo es muy mal consejero. Nur ein Traum, alles Fantasie. Es gibt überhaupt kein Jugali. No son lo que imaginaba. Bueno, vamos al próximo. Concierto des Amor, 2014-2015. Eine Frau tritt in den Dialog mit sich und dem Zuschauer. Gedanken und Erinnerung verwandeln sich in Lieder. Die Vergangenheit überfällt sie und wird durchleben an ihrer Seite die wichtigsten Momente der Geschichte, ihrer Liebe und ihrer Enttäuschungen. Die Inszenierung transzendiert das Private und bezieht sich auf die Gesellschaft, auf das Verhalten des kollektiven Unterbewusstseins durch den Monolog einer androgynen Figur,
der parallel zur Geschichte der Frau läuft. Pues sí, en 2014 se presentó Concierto de Samor, ¿no? Cecilia, ¿nos quieres contar algo sobre aquella obra? Bueno, pues sí, era una obra en donde dos historias paralelas al final convergen en una. Era una mujer contando su historia de desamor y alegóricamente documentada por un ser andrógino. Este último era un monólogo de Darío Fo, que tú primero hiciste y luego Carlos siguió. Bueno, me gustó mucho esta trascendencia que pasaba de lo privado, pasaba a lo social, al inconsciente colectivo, donde este amor romántico está súper difundido en nuestra sociedad patriarcal. Sí, yo me acuerdo. ¿Y qué experiencia fue para ti, Carlos, hacer aquel andrógino que se transformaba? La muñeca, el ingeniero electrónico. El lobo. El ingeniero electrónico, no nos olvidemos de él tampoco. Bueno, pues os tengo que decir con toda sinceridad que fue el personaje que yo más disfruté. ¿Ah, sí? Pero de verdad. Sí. ¿Y por qué? Pues por dos razones principales. La primera es que era un monólogo, yo estaba solo en el escenario y no tenía que interactuar con ningún otro actor. Y eso es una satisfacción tremenda, uno puede hacer lo que sea. No, realmente eso simplificó muchísimo la ejecución de la representación. Bueno, esa es una. Y por la otra razón, y es que me encantó por lo sarcástico, lo cínico, lo corrosivo del mensaje que quería transmitir, que yo pude transmitir desde el escenario. No deja de ser un sitio donde uno tiene cierto poder. Y poder remover las conciencias dormidas del público delante de sus ojos. Eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo por lo menos una vez en la vida. Sí, realmente me satisfizo muchísimo. Qué bien, sí, la verdad es que a mí también. ¿Y sobre esta obra hay alguna pregunta en el chat que queríamos pasar también vista? Bueno, pues la verdad que hay bastantes comentarios en el chat, gracias a todos los que están participando. Gracias. La gente, sobre todo, cuando hace referencia a las obras de los trailers que estamos pasando, pues me ha gustado mucho esa obra. Bueno, por aquí, por ejemplo, está Mabel, está tu mamá, Ronaro también, Marcelo Meneses. No pueden faltar. Gracias. Tenemos un comentario que dice, menudo fichaje, Ronaro, maravilloso. Hombre. Bueno, hay muchos saludos y sobre todo eso, comentarios de gente que recuerda las obras y que también nos piden que para cuándo va a haber más. Bueno, pues si alguno quiere mandarnos preguntas, que lo haga cuando quiera en ese chat. Entre tanto, vamos a ver el tráiler, also bitte Trailer von Concierto de Samor. Nuestra dignidad hacia abismos cada vez más insospechados, pestilentes, horrible. Aparece el ingeniero, guapísimo, que de la alegría se tira un pedo tremendo en plena cara del enano que cae al suelo redondo. Bueno, es sabido que los pedos de ingenieros son peligrosísimos para los enanos. Enterré a los estudiantes, perdón. Perdón.
Bueno, y en esta obra tuvimos la fortuna de contar con una maquillista profesional que maquilló a Hugo y luego a Carlos, Laura Muñoz. Muchas gracias, Laura, por esa colaboración. Gracias. Y en Yucali, que también... En Yucali también participó. Era la única con la que yo no me enfadaba. Y era la maquillista también. Y era la maquillista. Sí, saludos a Laura. Uy, pues creo que nos está escribiendo. Sí, gracias, dice Laura. Ay, está Laura. conectada. Bueno, pasamos al próximo. Sí. No, Luna Brujas. Sí. Mond, Hexen, ewige Dunkelheit, 2014. Frau, gebunden an Körper und Natur, Beute uralten Hasses, immer verwandelt in Hexe, in Nixe, in Sylphide, niemals in ein menschliches Wesen. Frau, ihre Selbstbestimmung beraubt, in Dekadenz und Unterwerfung gefeiert, besudelt in der Metamorphose zwischen Opfer und Henker. Verführerin, Verhetterin, Kindsmörderin, Götze, Rätsel, Dalila, Salome, Eva. Efectivamente, también en 2014, el mismo año de Concierto de Desamor, se presentó la performance Luna, Brujas, Oscuridad Eterna, ¿no? ¿Y de qué se trataba esta performance, Cecilia? Bueno, pues primeramente decir que la presentamos en un lugar muy bonito, que ya no existe, lo cortaron, se llamaba La Cantina Libre. Eso es lo malo, que siempre que hay un lugar alternativo donde la gente se reúne para pensar diferente, ¡pum!, aquí en Múnich lo cortan. Lo presentamos bajo el marco internacional del Día de la Mujer en marzo, hacía frío. Y bueno, quería hablar sobre este tema femenino, ¿no? Donde siempre han pues puesto como el stempel, ¿cómo se dice?, el sello a la mujer, ¿no?, a lo femenino, de bruja, sílfide, sirena, Lilibet, Eva, pero jamás ser humano. Me acuerdo que había sacado diferentes pensamientos de filósofos y todos, also Nietzsche, todos los grandes filósofos eran unos misóginos, terrible. Y bueno, y sobre eso quería hablar, ¿no? Pues qué suerte que el lugar donde estamos hoy por lo menos no está cortado. Eso es una verdadera suerte para esta ciudad. Débora, ¿quieres contarnos también tu experiencia en aquellas lunas y oscuridades eternas? Claro. Bueno, pues yo destacaría un poco lo que estaba diciendo Cecilia, que el trabajo de mesa previo a la presentación fue muy interesante. Analizar el tema bien en profundidad, buscar símbolos, trabajo corporal. Yo, por ejemplo, recuerdo que estuve viendo toda la serie de Pintura Negra de Goya. Bueno, fue un trabajo muy interesante y la puesta en escena fue también brutal. Al final éramos 3 chicas las que lo hicimos y al final pues construimos una aquelarre total, motivadora y a tope, con una música catártica. Fue un viaje la performance. Muy... ¡Ay! Fue un viaje, espero que me hayan escuchado. Muy bien, muy bien. Sí. Bonito recuerdo. Sí. Nosotros te hemos escuchado perfectamente. Pues, en cualquier caso... Ponme esa música, por favor. Esta música? Sí, la quiero. Bueno, pues, esto es el tráiler de Mond, Hexen und ewige Dunkelheit. Negrita. La cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Negrita, ven, prende la vela, negrita, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo
Scheideweg 2013, 2014. 2 Hotelzimmer, die sich in eines verwandeln. 2 Liebespaare in unterschiedlichen Lebensphasen. Ein junges Paar, frisch vermählt, voller Hoffnungen und Erwartungen an die Zukunft. Das zweite Paar in den besten Jahren, erfahren und gleichsam ihre Zukunft schmiedend, begegnen sich im Jetzt auf der Reiseroute der Liebe mit ihren Zweifeln, Illusionen, Entfremdungen und Entscheidungen. Beide Paare stehen dieser Nacht am Scheideweg. Gesellschaftlicher Status oder Liebe, Macht und Geld oder Überzeugung, Ehrgeiz oder Einklang, Glück oder Bitterkeit, Suche oder Resignation. La encrucijada. La obra se trata de 2 habitaciones de hotel, ¿no? Y la historia, 2 historias una historia de 2 parejas en paralelo, ¿no? Cuéntanos, Hugo, ¿qué fue lo más difícil para vos? Lo más difícil. Pues bueno, yo tenía que representar a un pijo, niño de papá, ¿no? Que en su noche de bodas. Bueno, todo ese personaje se revuelve en las inseguridades que tiene ese chico con su sexualidad, sobre todo, ¿no? Y con las estratagemas que utiliza para no tener que enfrentarse a esa inseguridad. Entre otras estratagemas, usaba un perro que solo él ve, no nadie lo ve, es invisible, y era este. No sé si las cámaras lo captan, pero no importa, Hugo. Aquí está. Y también utiliza otra estratagema que es no querer acostarse con la novia hasta la noche de bodas, o sea, hasta esa fatídica noche, ¿no? Y lo que no me resultó tan difícil fue comprender que ese personaje era blandengue, hipócrita y un poco, pues, digamos, como un poco así, muy cobarde, ¿no? Lo que sí me sorprendió y me resultó difícil fue aceptar lo que yo tenía de hipócrita, cobarde y blandengue, ¿no? Y sí, recuerdo despertarme algunas veces por la mañana en aquella época pensando si yo también tenía miedos como los de ese personaje. Y yo llevaba 2 años con mi novia, 1 año viviendo con ella, y además ella estaba segura de que yo no iba a querer casarme nunca, ¿no? Pues ese mismo año, con esos ensayos de que si el casarse y el no casarse y el acostarse, decidí que yo sí quería casarme con ella, ¿no? Con la novia. Sí. Y ese mismo año, después del estreno, creo que fue 1 mes después o 2, fuimos a Pompeya de viaje y allí se lo pedí en la casa de Llamorini Dorati, que está en Pompeya, en español, porque ese día habíamos estado hablando solo español. Ella quería, no sé por qué, precisamente ese día. Y cuando se lo pedí así, me dijo, ¿puedes decirme eso en alemán? Antes de responder, ¿no? Y bueno, se lo pedí en alemán y entonces ya sí, aceptó. Y es mi mujer, ¿no? Hasta ahora. O sea que, de hecho, nos conocimos aquí, ahí en esa puerta, la puerta de este teatro, hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Qué linda historia, gracias por compartir. Y bueno, se ve que el impacto que tiene el teatro no es solo en el público que está ahí, pero en nosotros también, ¿no? Actores. Carlos, y cuéntame de tu personaje. Bueno, encarnar el personaje de un político que va por primera vez a una ciudad que no es la suya a cobrar una cuantiosa suma de dinero a cambio de unos favores que él va a hacer en el futuro, cosa muy natural en los políticos. Horrible, ¿no? Ah, sí. Y que recibe la visita nocturna en la habitación del hotel donde se aloja de una escort de lujo representada por Débora. De lujo. La verdad es que esa parte de la obra yo la disfruté muchísimo, porque realmente daba muchísimo juego. Ahora, la cosa se empezó a complicar sobremanera cuando ese personaje empezó a sentir unos sentimientos bastante profundos hacia esa mujer y los tuvo que expresar sobre el escenario. Y eso para una personalidad tan egómana, tan egocéntrica y ególatra como la mía. No, gracias. Como la mía. Y bastante carente de empatía hacia los demás. Pues la verdad es que fue muy difícil. Digamos que ella me hizo entrar en un estado de catarsis total. Bueno,
Tengo que decir también, por último, que otro momento de la obra, pero muy puntual, fue cuando tuve que representar los efectos de la cocaína en mi cuerpo. Ahí, Cecilia, se tuvo que emplear a fondo para que no sobreactuaran sobre el escenario. Gracias, Cecilia. Gracias. Y Débora, ¿qué fue lo que te recuerdas más de esta obra? Pues mira, ahora que lo dice Carlos, recuerdo los efectos de las drogas en Carlos, vamos. Sí, recuerdo una función que yo digo, pero ¿este qué? ¿Se metió de verdad o qué? No, nunca. Todo se ha dicho. Bueno. ¿Te acuerdas que salía ahí al camino? Loco. Dile a Carlos que se relaje, porque está muy loco. O sea, que estabas ahí metido a tope. Bueno, pues yo, como bien ha dicho Carlos, representaba yo era una periodista que estaba infiltrada y para descubrir esa trama de corrupción en el que estaba metido el político, y mi personaje era de una prostituta de lujo, ¿no? Un reto para mí también a nivel corporal. Yo soy más bien tímida, discretilla, ¿no? Y sacar todo ese power, pues también fue un trabajo. Y yo destacaría también de esa obra, que nunca lo olvidaré, es que estaba embarazada. Fue durante mi primer embarazo y eso, mi cuerpo estaba cambiando y yo me sentía a tope de power, poderosa, grande, y me sirvió mucho para integrarlo, ¿no? O sea, la recuerdo con especial cariño, sobre todo por eso. Y a mi hija siempre se lo digo, tú estuviste sobre las tablas de un escenario cuando estabas en la barriguita de mamá y tal. O sea que nada, tengo muy buen recuerdo de La Encrucijada. Súper lindo. Y del trabajo, y de tu trabajo. Yo también. Qué lindo, gracias por compartir esa historia. Y Cecilia, ¿qué te pareció esta obra? Pues fue una obra muy difícil porque, bueno, todas las son, ¿no? Son muy difíciles, pero esta era como muy psicológica, muy introspectiva. Se necesitaba mucha honestidad actoralmente hablando para interpretar estos personajes muy psicológicos, y aparte tenían todo escondido por abajo, iban saliendo. Fue una obra muy, muy linda. Y hay 2 Trailers. Es gibt 2 Trailers. Eine und noch andere. Von Am Scheidebeck. Bueno, y aquí tenemos el segundo trailer de nuestra obra. Una encrucijada es un lugar en el que se cruzan 2 o más calles. O caminos. Y es difícil tomar una decisión. ¡Mírame! Y ya te miro. A ver qué pasa. Que no somos iguales, Sara. Si lo fuéramos, tú habrías llegado virgen al día de la boda. O sea que tú nunca... Uy, no me lo puedo creer. Bueno, y cuénteme, ¿cómo llegó usted ¿A qué? ¿A caer en el arroyo, en el lodo? ¿Cómo lo llamaría usted? Hombre, pues no sé, vamos a ver, yo diría que... Usted quiere saber cómo llegué a ser puta, ¿no? Bueno, tampoco hay por qué emplear palabras malsonantes, ¿no? Uy, ¿cómo lo llamamos? Prostituta, ramera, mujerzuela, meretriz, suripanta, golfa, etaila, pendón... ¿Mamá? ¿Cómo se te ocurre llamar aquí? ¿Cómo te atreves a llamarme para decirme una cosa así? ¡No grito! ¡No estoy gritando! ¿Cuántos años lleva usted casado? Pero ¿qué le hace suponer a usted que estoy casado? Es que eso se nota muchísimo. Además, lleva usted la alianza. ¡Ay, el amor! Cosa tan... Pensé que tú nunca te habías enamorado de alguien. Es
¿Y cómo iba a creer yo que tú nunca has hecho el amor? Es que yo no conozco a nadie que no haya hecho el amor. Bueno, sí, mi hermana Katy, pero tiene 12 años, ¿eh? ¿Y eso? ¿Quién sabe? Para ser íntegra, ¿me tengo que ir a la cama contigo? Pues mira, en este caso sí. Esa era tu apuesta, ¿no? ¿Y cuál es la tuya? La verdad, sin condiciones. En contrapartida no es mucho. Bueno, pero está bien para empezar. Venga, ven. Salud, mi amor. Salud por estos 25 años. Por ti, Sara. Por la vida tan sensata y ordenada que me has hecho llevar. Déjame salir o grito, ¿eh? ¡Socorro! ¡Te mato, ¡Que ya me da igual todo! Oh, es una lástima que se haya muerto tu pobre madre. Amigos de bohemios ni de copas, ya no queda nada más para cantar. Y termino aquí estos versos, estas coplas, pues el amor nadie lo puede explicar. Also, cosa tan rara. Die nächste. Brief der Mager an das Baby Rocamadour, 2012. Ein Zimmer in einer Stadt der Entfremdung. Wörter voller Wunden. Verbrauchte Erinnerungen, unendliche Sehnsucht, Lust, Schmerz, Liebe. Julio Cortázar zeichnet die Mager, Horacio und Gregorovius in seinem Roman Rayuela, Himmel und Höhle. Auf die ihm eigene Art voller Schönheit und Komplexität. Und José Sánchez Sinisterra bringt diese Figuren in einem eigenen Kosmos auf die Bühne. Carta de la maga al bebé Rocamadour. 2012. Una habitación en una ciudad de desencuentros. Alfabeto lleno de cicatrices. Recuerdos desgastados. Nostalgias infinitas. Goce, dolor, amor. La maga, Horacio, Gregorovius, personajes todos de Rayuela, de Julio Cortázar, dibujados en la complejidad de la obra cortaziana, pero en un propio cosmos elaborado por José Sanchís Sinisterra. ¿Tienes algo que añadir, Cecilia? Pues sí, que esa obra había sido muy amada en mi juventud, la amaba mucho, Rayuela. Y bajo la pluma, la dramaturgia de José Sánchez Sinisterra, pues fue como un redescubrimiento de otra vez, pero esta vez en obra de teatro. Y bueno, ahí participó Ernesto Garzón y Diego Sachela. Sí, pues yo creo. Si os parece, me gustaría... estoy leyendo un poco los comentarios del chat. Gracias por todos los comentarios. Ay, Prometemos gracias. que después, cuando ya terminemos esto, lo vamos a leer, lo vamos a leer todo. Hay gente que no ha podido ver no ha podido entrar en el directo desde el principio porque se ha quedado un poco colgado el sistema, no sabemos muy bien cómo funciona, lo sentimos mucho y nos pregunta si va a quedar grabado y por supuesto esto va a estar grabado, va a estar colgado en nuestro canal y lo pueden ver cuando lo deseen. También me gustaría destacar algún comentario, ya la gente habla entre ella, pasa de nosotros y bueno, alguien, creo que fue tu padre que dice, elogia el trabajo de Johannes como traductor y una alumna de Johannes que está viendo también esto, también menciona el que fue su profe. Una alumna de Hannes. Una alumna de Hannes, Qué sí. bien. Y bueno, hay gente que hace mención que ha visto esa obra, que no la ha visto, que ese taller no lo había visto, o sea que nada, estamos muy contentos de que estén disfrutando de este ratito con nosotros. Y muchas gracias. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? Claro. No. Y lo que hacemos es seguir con algo muy importante, que es el tráiler de Brief der Maga and das Baby Rocamadour. Por-
Bueno, y solamente quería decir una cosita de la obra del bebé Rocamadour, que tuvimos una música preciosa, hermosa, de Roberto Russo, un argentino. Muchas gracias a Roberto Russo. No sé si está en Múnich o vive en Argentina, no sé, pero era una música hermosa. Era todo. Gracias. Y así llegamos a 2012-2013, gegen den Fortschritt 2012-2013. 7 burleske Szenen untersuchen den Fortschritt, der den Mensch von Menschen entfernt, der sich die Gleichgültigkeit auf die Fahne schreibt, Toleranz zu einem Defekt, Solidarität zu Mangelware und Liebe zu einem Geschäft macht. Pues sí, Contra el Progreso, 2012-2013, de Esteve Soler. Surrealismo, humor negro, absurdo se mezclan para presentar 7 retablos donde se habla del progreso que deshumaniza, que hace de la indolencia su bandera, de la tolerancia un defecto, de la solidaridad una ausencia y del amor un comercio. En esta obra contamos con la maravillosa obra en vivo de nuestro músico, Daniel Contrini, que en paz descanse. Sobre tu experiencia en esta obra. Bueno, pues esta obra para mí en concreto fue un regalo, era un bombón a nivel interpretativo porque tenía muchos registros, me encantaba el mensaje de la obra y era muy motivador para mí salir cada noche a escena. Era una obra muy divertida, muy variada, vamos. Tengo muy buen recuerdo y me sentí muy reconocida porque tenía bastante peso a nivel interpretativo, muy reconocida por ti, muchas gracias. Y bueno, y la verdad que es un trabajo muy divertido. Sí, recuerdo tu gran trabajo. Y Hugo, ¿a ti qué tal? ¿Qué te ocurrió en esta obra? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué hice que me ocurriera, no? Confiesa. Fue lo que luego Carlos bautizó mi consagración en el escenario. Pues, bueno, esa obra es que la tenemos mucho cariño, ¿no? Porque la recordamos mucho cada vez que nos encontramos, aunque no hablemos de teatro. Y es que tenía muchas escenas surrealistas y incluso macabras, ¿no? Y con muchas muy divertidas, como ha dicho Débora. Y una vez, bueno, pues lo que ocurrió es que había poquito público un día y entonces al acabar la primera parte de la obra, yo le propuse a Cecilia, para despertar a la gente... Los corazones. Para despertar los corazones. Pues hacer un striptease, que según empiece la segunda parte, yo hago un... Despiertas otra cosa, con eso. Eso no lo sabremos. Nadie nos dijo si se habían despertado. Vamos a ver. Primero os cuento la historia y... Entonces, bueno, yo se lo propuse en el camerino, en el descanso, y Cecilia debió de pensar en el sí mágico, ese que ayuda a fomentar las ideas de los demás y colaborar y decir que sí a todo, pero seguramente ella por dentro estaba pensando, este tipo está como una cabra, ¿no? Porque no me conocía mucho, me conocía desde hacía un año, o sea que, en fin, y... Bueno, dijo que sí, así que aprovechamos una música súper violenta que teníamos, que antes se usaba en una escena sadomasoquista entre Gerardo y Lola, que se acordarán ellos seguramente, y no me dejó salir solo, sino que salió con su propia hija, Parsi, salió Parsi con Cecilia, a bailar detrás de mí al mismo ritmo mientras yo me quitaba la ropa. Entonces, con esa música violenta, yo me iba quitando, cuando ya llevaba un rato, me estaba bajando la cremallera, se me empezaba a ver la ingle y se interrumpía la música, ¿no? Bruscamente. Entonces, se interrumpía el striptease también, claro, y nos metíamos, ¿no? O sea, era genial. Y bueno, pues, como tú decías, no sé si se despertaron, de verdad, el público o no, pero bueno, nosotros lo hicimos durante todo el resto de la temporada porque nos encantó. Sí, fue una idea muy divertida, la verdad. Sí. Muy, muy, muy buena. Yo recuerdo un accidente que salía la niña del tercer mundo, ¡pum!, de la televisión a nuestro primer mundo, y la chiqui, que era mi peque, se cayó y se pegó en su barriguita y empezó a llorar bajito, bajito. Pero como tenía un micro inalámbrico, pues desde la técnica lo silenciaron para que no se oyera. Ay, a mí me dio así una especie de ternura, así de, la quería abrazar. Dije, no, porque, pues no sé, era muy valiente, sentí mucha admiración por ella. ¿Y tú, Carlos, qué tal? ¿Qué recuerdas tú?
la verdad es que fueron unos sketches muy surrealistas todos. Pero yo me puedo acordar especialmente de aquel que hice junto con Hugo, donde encarnábamos a dos ejecutivos que aspiraban a convertirse en Dios. Bueno, y que competían entre ellos para adquirir cuantos más privilegios mejor, claro, si son un Dios, puesto que se supone que como Dios, si uno es Dios, entonces tiene que fundar su propia religión. Bueno, el momento más transgresor de ese sketch fue cuando me trajeron un saco que se supone estaba lleno de crucifijos y saqué un crucifijo, con la figura de una figurita de acción, tipo G. Joe y cosas por el estilo, He-Man, exactamente. Y se supone que esa figurita de acción crucificada en el crucifijo, en la cruz, se supone que era yo. Mi símbolo. Musculoso que no eso era. Sí que no. Eso sí que fue transgresor. Eras igualito. Bueno, en fin. Bueno, con el pelito y todo. Tremendo, fue tremendo, surrealista y transgresor, totalmente. Y bueno, otro momento de toda la obra que recuerdo bien fue cuando tuve que salir a escena vistiendo únicamente una corbata negra, un bañador Speedo y 2 zapatos de charol. Vale, con eso ya lo digo todo. Eras el Adán moderno. El Adán moderno, exactamente. Bueno, y había una canción, Las Focas, ¿se acuerdan de Las Focas? Ah, sí. Podemos cantar la canción, ¿no? Vale. A ver. El Luguito empieza, canta la canción Foquil. ¿Cantamos la canción Foquil? Sí. ¿Preparados? Sí. Preparados. Todo esto empieza así. Tam, tapau, pam, tapam. A veces me pregunto si los peces duermen. Babau, babau. Si los cocodrilos son zapatos con dientes. Bum, babau, bum, babau. Si es cierto que mueren mariposas. Babau, babau, babam, babababa. Si da la casualidad que chupan cierta rosa. Taram, babau. No me vale que me digas que la vida es otra cosa. O que nos dan gato por liebre, o todo es cuestión de suerte. Me pregunto si los peces duermen. A veces me pregunto si los peces duermen. Y a veces me pregunto si los peces duermen. Und es gab 2 Trailer, aber vielleicht einen Trailer lassen wir weg. Und es gibt eine Szene von den Lehrerinnen. Das sehen wir. La maestra y sus pupilos. Also wenn das gefunden wird. Der erste nicht. Das zweite, genau. Das ist die Lehrerin.
¡Bravo! Y hoy empezamos repasando la tarea. 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7. ¡Suficiente! Y continuamos con nuestras mañanas literarias. Así que ya sabéis, los oídos... ¡Bien abiertos, Miss Candy! Había una vez una niña pequeña, muy bonita, con los ojos muy grandes, que vivía sola con su madre en un pueblecito en el bosque. Cada día, antes de ir a trabajar, la madre abrigaba a su hija con una caperuza roja. De esta manera, todo el pueblo conocía a la niña con el nombre de Caperucita Roja. ¿Cómo se llamaba la niña? Caperucita Roja, Miss Candy. Miss Candy. Me he perdido, Miss Candy. Ahora empiezo en el segundo párrafo. Fue un día alegre y soleado cuando la madre de Caperucita le hizo a su hija un encargo muy especial. Como ella tenía trabajo y no podía ir, le pidió a la niña que llevara unas galletitas a casa de su abuela enferma que vivía al otro lado del bosque. ¿Dónde vivía la abuela? Al otro lado del bosque, Miss Candy. Pero antes de que se marchara, le advirtió: ¡Caperucita, ten mucho cuidado! Porque en el bosque vive un lobo muy peligroso. Y si lo ves, debes salir corriendo. Miss Candy. Me he perdido de nuevo, Miss Candy. Ya te he dicho que no es necesario que leas. Escúchame, y es suficiente. Vale, Miss Candy. Cuando Caperucita emprendió su camino, vio la sombra de un niño que la seguía. Pero como no era el lobo, siguió cantando y saltando mientras iba a casa de su abuelita. ¿Quién iba cantando y saltando? El lobo, Miss Candy. ¿Quién iba saltando y cantando? Caperucita Roja, Miss Candy. ¡Caperucita Roja! Era la que iba cantando y saltando. Mientras iba a casa de su abuelita. A la que añoraba mucho, porque hacía muchos días que no la veía. Pero justo cuando quedaban pocos metros para llegar, Caperucita escuchó como el lobo, que estaba famélico, aullaba sin parar. ¡Au! Entonces se escondió detrás de un árbol, temiendo que hubiera olido sus galletitas. Miss Candy, creo que Enrique se perdió. Ya le he dicho, Marga, que escuche como todos. No me interrumpáis, por favor. En aquel momento, el lobo se fue acercando sigilosamente a Caperucita. Pero en el último instante descubrió a un niño perdido en el bosque. Su nombre era Enrique. ¿Dónde está Enrique? Enrique era un niño tímido que no se sentía querido ni por sus padres, ni por su maestra, ni por nadie en el mundo. Era el típico niño que nadie echaría en falta si un lobo negro se lo zampara después de masticar un rato sus tiernas carnes. Lentamente, paso a paso, el lobo se fue acercando a Enrique, que estaba acorralado contra un árbol. El pobre niño lloraba aterrorizado, ya que sabía a la perfección cuál sería su destino. Los dientes afilados del asesino salvaje que se le estaba acercando. El lobo le dijo a Enrique que gritara y pidiera ayuda al leñador del bosque, porque eso todavía excitaba más sus ansias homicidas. Mientras, Caperucita fue a pedir ayuda a su abuelita, pero descubrió que llevaba meses muerta por la enfermedad en el suelo de su casita y que nadie se había dado cuenta. El lobo no pudo contenerse más y empezó a devorar a mordiscos a Enrique, que
Se veía como el bosque se teñía de rojo mientras suplicaba ayuda al leñador. Tristemente, el leñador acababa de ser despedido y estaba en su casa, sin saber qué hacer, pegando a su hijo. Entonces, Caperucita sintió un extraño interés por la carnicería que estaba cometiendo el lobo. Se subió a un árbol y mientras se comía las galletitas, se quedó a ver cómo el asesino hacía crujir los huesos de Enrique con su enorme mandíbula. Cuéntame un cuento y verás qué contenta. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contenta. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contenta. ¿Hay alguien ahí? Bueno. Sí, bueno. Madre Ay, mía. se ve nuestro camarógrafo. ¡Aquí está! Muy bien. Qué fuerte esto del directo. Qué recuerdo. Sí, Pasamos sí, a la sí. próxima. Weder Prinzessinnen noch Sklavinnen, 2012-2013. 3 Frauen, eine Hausfrau, eine Prostituierte und eine Akademikerin, erzählen uns von den Vor- und Nachteilen des Frauseins. O sea, ni princesas ni Ni esclavas. 2012-2013. Un espectáculo cabaretero, cínico, cáustico. 3 mujeres. Una ama de casa, una sexo servidora y una intelectual. Hablan de las ventajas y las desventajas de ser mujer, ¿no? Cecilia, ¿cómo fue la experiencia de esta obra? Ni princesas Ni esclavas. Bueno, pues fue un disfrute de cabo a rabo, porque aparte del texto, que era un supertexto inteligente, suspicaz de Humberto Robles, Humberto Robles me encanta como dramaturgo, pues le puse muchas pequeñas cositas en los monólogos de las mujeres, y había música, canto, baile, y nuestro luchador, que era un compañero cómplice de estas mujeres. Ay, bueno, yo me la pasé súper bien. Y luego el supertexto de Robles fue un encanto, una hermosura. Era fantástico. Vamos, yo vine a verla 7 u 8 veces. No sé si os acordáis, pero yo la vi desde la primera fila varias veces. Sí, se oía tu risa luego. Sí, se oía. Y además yo me sabía las canciones ya al final, como la de la que cantaba Débora, la de Sin dudar iré a buscar. Quiero encontrar, sí, un hombre de verdad. Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. Me encantaba eso, me volvía loco. Sí. Y tú, Débora, ¿qué? Para ti, ¿qué fue aquella obra? Pues mira, precisamente, como tú has dicho, tú viniste 7 veces a verla. O sea, el hecho de que la obra estuviera tanto tiempo en cartel, pues nos permitió que creciera a tope. O sea, desde el comienzo hasta el final evolucionó mucho, le fuimos metiendo muchas novedades. Era cabaret, contacto directo con el público, eso nos dio muchas tablas. El texto funcionaba, era muy divertido, la gente se lo pasaba pipa. ¿Qué más se puede pedir?
Con ella inauguramos lo de un martes al mes de teatro en español, aquí en este teatro. En el Heppel. En el Heppel. A ver si en el futuro podemos seguir así, ¿no? Sí, y teníamos una tercera compañera que era Lola. Saludos a Lola. Lolita, espero que nos estés viendo. Sí, y... Pues sí, estaría muy bien que nos vea todo el que quiera, ¿no? Entonces, yo creo que después de que hemos hablado de esto, tenemos que ver el tráiler de Wetterprinzessinnen noch Sklavinnen, bitte. Bufete licenciado, verbigracia y asociados. Sí, ya le doy tono de fax. No, señora, está equivocada. ¡Aguanta, Guadalupe! ¡Aguanta! ¡No te vas a quedar sola! ¡El diputado! ¿Y esta? El hombre ideal es como Superman. No existe. ¿Qué me vas a dar pensiones? ¡A mí dame dinero! ¡Que yo gane lo que les compro! Y haré una ley que diga, en esta casa hay sexo, 8 a 10, ¿es eso o no es eso? Mi precio me compró un apartamentazo que te cagas. Tiene 80 años. No, el apartamento es nuevo. Antes podía satisfacer a unos cuantos. Ahora puedo satisfacerlos a todos ustedes. Ay, bueno, pues y aquí también disfrutamos de la música en vivo de Daniel Contrini, nuestro músico, que en paz descanse. Jetzt, blutige Absätze. 2011, 2012. Robles streift mit seiner Komödie die Farce und verbindet die tiefgründigsten Elemente mit derber Burlesque. Intelligenter, schwarzer Humor. Ein unterhaltsames, ätzendes Spektakel, das zum Denken und niemanden gleichgültig lässt. Sehen wir den ersten Trailer von Blutigen Absätze? Danke. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño
Sangre en los tacones, de Humberto Robles. Se estrenó en el 2011, alargando temporada hasta el 2012, ¿no? Sí. Esta obra de Robles es una comedia rayando la farsa, una mezcla carnavalesca de los elementos más prosaicos con los más sublimes. Con un humor negro inteligente que sirve como plataforma hacia un cuestionamiento de los mecanismos de poder y de exclusión social, ¿no? Hugo, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta obra? Pues yo llegué a esta obra por Débora, porque yo había conocido a Débora hacía unos meses en una fiesta de italianos y ella me dijo que era actriz española aquí en Múnich en una fiesta de italianos. Entonces yo me interesé mucho por ella y también le dije que yo amaba el teatro, que había hecho además mucho teatro en España, y cuando abrieron un casting para esta obra, porque faltaba un chico, pues me animó a presentarme al casting. Y yo pues me presenté, hablé con Cecilia por primera vez, ella me dijo que me preparara unas cosas y al final en mi casa, en el salón de mi casa, hicimos el casting. Tuve que cantar una canción a capela, que además mis amigos Schoeffer se acordarán porque la practiqué con ellos y siempre se ríen mucho porque lo canté muy mal, parece ser. Para ellos, para el casting, parece ser que estuvo bien. Past. También hicimos... Past. Y hicimos una escena de la obra. Y también luego, pues al acabar el casting, yo la invité a comer, que había lentejas en mi casa, pues comimos lentejas. Pero estos días, preparando esto, ya me dijo que Hostia, me tío. dieron el papel, pero no fue por las lentejas. Y bueno. Y pues ya. Pues ya, así entré, me puse en las botas de Pepe y por eso siempre que recibimos... Pepe el plomero. Pepe Plomero. Y cada vez que recibimos un email de Cecilia, siempre pone mi dirección de internet y pone Hugo candidato a Pepe. Siempre. Y eso no lo ha borrado en 10 años. Sí, bueno, pero qué suerte que tuvieron los Subversums y por supuesto tú también, ¿no? Que entraste entonces. Claro que sí. Por supuesto. Y bueno, para ti, Débora, ¿cómo fue la obra? Bueno, pues también guardo especial cariño a esta obra. Fue la primera obra en la que participé con Subversum, en la que tenía un papel con texto. Era un personaje muy loco, muy cómico y me gustó mucho interpretar a Doña Saturnina. También era la primera vez que me enfrentaba a cantar en directo. Una canción de Juan Luis Guerra, la de las avispas, también muy divertida, que bailábamos. En esta obra había muchísima gente, ese camerino era una locura, yo no sé ni cómo cabíamos ahí todos. Fue una obra muy divertida, también con vino mucho público y esa es otra cosa que me gustaría destacar. Yo acababa de llegar hace poco a Alemania y yo estaba acostumbrada a actuar en mi islita en Tenerife con público que me conoce, un público más amable, ¿no? Y al encontrarte con un público que no te conoce, la sensación es distinta, ¿no? Pero bueno, muy bien, una experiencia muy divertida. Bien, bien. Y la verdad que estoy alucinada con todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos trabajado. ¿Verdad? Increíble. Wow. 10 años. Y nos vemos, y no es por nada, pero se nota el paso de los años. Óyeme. ¿En qué se nota? El paso del perro. Que envejecemos muy bien, envejecemos muy bien. El perro. Y además verlo así todo seguido, ¿no? Carlos, ¿qué me contaste, Ninón? Sí, bueno, vamos a ver, Ninón, la inolvidable Ninón. ¿Cómo me voy a olvidar de ella? Vamos a ver, para mí fue el personaje más difícil, más complicado de encarnar, de verdad. Porque claro, aceptar ese reto implicaba realmente meterme en la piel de alguien con el que no tengo realmente ninguna afinidad. Entonces, bueno, al principio yo tenía muchas resistencias, casi viscerales, a representarlo, pero Cecilia insistió bastante. Vale, y empezamos los ensayos y conforme evolucionaban, se desarrollaban los ensayos, etcétera, y claro, bajo su atenta mirada, su dirección, qué paciencia tuvo que tener, pues me empezó a gustar el personaje. Más otra cosa, ella me llevó a la marcha del orgullo gay una vez, me llevó casi de los pelos, porque yo no quería ir realmente. Y después de ver la película Priscila, La reina del desierto, en la que me inspiré en uno de sus personajes, pues la verdad es que todas las reticencias que tenía al principio fueron desapareciendo
Y bueno, después, al final, el resultado fue el que el público pudo observar cuando vino a verla. Yo ya no digo más. El público se hizo su propia opinión. Seguro. Gracias. Y Cecilia, ¿qué aprendizajes tuviste en esta obra? Bueno, pues fue un aprendizaje muy profundo, sobre todo en la dirección de mucha gente, porque como dice Débora, éramos muchos, teníamos 3 músicos, éramos como 10 personajes, era una locura. Y ya en esta obra empecé a darle lo que le ha caracterizado a Subversum ya, teatro-cine, empecé a grabar cosas y a cortar, y bueno, pues también fue un aprendizaje. Me gustó mucho la obrita y pesadita con el Robles, ¿verdad? Pero es que el Robles me gusta mucho, es súper dramaturgo. También somos fans. Bueno, entonces sehen wir dann den zweiten Trailer von Blutige Absätze. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo el barrio no se habla de otra cosa. Hasta ha salido en las noticias de la tele. El misterioso multihomicida de la Hasenberger. Hombres vestidos de mujeres me repugnan. Clarito lo dice la Biblia. Eso es una abominación. ¿No te acostarás con hombre? Uy, a mí que me preocupa es Márgara. Ella sin su tele no puede vivir. Cuando se entere, se va a querer morir. ¡Mi televisión! ¿Qué? ¿Qué dónde está mi televisión? ¿Me vas a traer mi tele? ¿Sí o no? ¡No! ¡Conste que tú me provocaste! Género ese. ¿Qué? ¿Ya lo has puesto en su lugar? Sí. Parece que ya no va a volver a molestarme. ¡Ay, Maggie, qué bien! A ver, cuenta, ¿y cómo lo has conseguido? Venga. Pues así. Sí, así. Aunque creo que se me pasó la mano. Pero, Maggie, bueno, ¿y eso cómo es? Pero explícate, ¿eh? ¿Y esto, Maggie, qué es? Metiéndose por la ventana, subiendo 6 pisos. Si no viene a matarme, ¿para qué tanto esfuerzo? Acabo de atracar un banco. Severo estaba obsesionado con pagar los impuestos. Y me empeñó todo. ¡Todo! Pero lo que me puso frenética fue cuando empeñó mi televisión. ¡Qué cabrón! Sí, pero... ¿Tienen idea de quién pudiera ser el criminal? ¿Nada? ¡Nada! Maggie, mira lo que he encontrado el agente Pacheco de Mota en el piso de Doña Saturnina. La peluca de la Lady Gaga. ¡No! Sí. ¡Ah! ¡Arrepentidos! ¡Libertinos! Yo soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, una obra súper divertida con Gerardo Ávila. Hola, ojalá estés ahí. Te recordamos mucho. Bueno, ya no, esa era nuestra segunda. Frauen aus Sand, 2011. In der mexikanischen Stadt Juárez wurden seit 1993 bis heute die Leichen von mehr als 600 brutal ermordeten Frauen gefunden. Die Verbrecher werden nicht verfolgt und die Verbrechen nicht gesühnt. Frauen aus Sand war eine Benefizveranstaltung für die Angehörigenvereinigung Nuestras Hijas de Regreso a Casa, die sich um Aufklärung bemüht und deshalb Repressalien ausgesetzt ist. Lectura dramatizada de Mujeres de Arena, de Humberto Robles, en 2011. Bueno, pues, Cecilia, ¿de qué se trata esta performance? Pues pesadita con Robles, ¿verdad? Pero es muy bueno, me gusta mucho. Esta obra se trataba de los feminicidios en México, sobre todo en Ciudad Juárez. Teatro documental, informativo, reflexivo, denunciante. Un tema muy difícil, una obra muy, muy buena en el sentido dramatúrgicamente hablando y que dolía. Seguro. Sobre todo viniendo de allá, vamos, terrible. Y Débora, ¿quieres contarnos algo sobre esta performance? Bueno, pues es un tema muy delicado, tratado con mucho respeto. Recuerdo que el texto tenía testimonios de las víctimas, leíamos trozos de sus diarios, las ilusiones que tenía una niña y cómo al final
pues su vida quedaba arrebatada por un par de locos, ¿no? Y bueno, fue un trabajo en el que me gustó participar, sobre todo para hacer eco, para separar voz a eso que está pasando al otro lado del mundo y que aquí en Europa nos resulta un poco lejano, ¿no? Está muy bien hablar de esas cosas, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir que esa fue la primera ocasión en toda mi vida en la que oí la palabra, el término feminicidio. No lo había oído nunca antes. Totalmente. A mí me pasó igual. Sí, difícil. Bueno. Ojalá no hubiera que hablar de feminicidios, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo. Si los hay, es mejor hablar de ello que ignorarlo. En lugar de taparse los ojos, no, hay que hablarlo. Sí, porque en algunos países se habla, ocurren, pero no se habla de ello. Sí. En fin. Exacto. ¿Queréis que veamos el tráiler? Sí. Pues Frauen aus Sand. Vamos a ver el tráiler. Trailer. Lilia Alejandro. Lilia Alejandro. Berenice. Iris Estrella. Iris Estrella. Alma Mireia. Alma Mireia. Leticia. Elizabeth. Gloria. Perla. Lilia Alejandra. Berenice. Iris Estrella. Alma Mireia. Elizabeth. Gloria. Leticia. Perla. Como si no fuese suficiente despojarte de la vida frente a las frías máquinas. Como si el desierto exigiera tu sangre, lluvia en verano, para ver flores en sus cactus. Como si tus lamentos fuesen el viento necesario que arrastra la arena para cubrir los labios. Como si tu piel morena, de manera inevitable, fuese tambor llano. Bueno, pues saludos a Corina Toledo, a Eva Guzmán. Gracias por los comentarios. Muchas gracias por seguir, ¿eh? Los estamos leyendo todos y es un placer recibir vuestro calor. Sí. Bueno, pasamos al próximo. Frida Kahlo, Es lebe das Leben, 2010. Tag der Toten, Tag des Wartens. Die Gäste kommen einer nach dem anderen und mit ihnen erleben wir den Humor, die Erinnerungen, die Ängste, die Schmerzen und vor allem die Lebenslust der Gastgeberin Frida. Bueno, así llegamos al comienzo de todo. 2010, no, octubre de 2010 se estrenó Frida Kahlo y con Frida Kahlo Teatro Subversum. Débora, ¿quién nos cuenta de esta obra? Wow, de esa obra, pues yo diría que es la obra, porque es un texto precioso, un monólogo muy difícil que aquí nuestra directora la interpretó de maravilla. Yo me quedé enamoradísima del texto, de la interpretación. Fue mi primer trabajo en Subversum. Era un ser medio amorfo. Me acuerdo que llevaba con un chico, con Alejandro, era un chico muy, parecíamos la pulga y el gigante. Y el gigante, porque él era muy alto y era muy bajita. Y llevábamos una media en la cara para deformar, ¿no? Que nos deformaba todo nuestro rostro. Y formamos parte de ese mundo onírico de Frida. Y bueno, no hay papeles pequeños, ahí lo luchamos, lo vivimos. Fue una obra muy bonita, preciosa. La historia de Frida es espectacular. Yo después de esa obra me leí la biografía de Frida Kahlo y fue nuestro comienzo y fue preciosa, la verdad, sí. Y ya, me callo. Bueno, ¿y para ti, Carlos? Bueno,
En Frida Kahlo yo era responsable realmente de la técnica, de parte de la técnica, y por lo tanto fue la primera vez que tuve fue la primera oportunidad que tuve de poder observar esto desde fuera y de inspirarme. Esto me inspiró muchísimo, ver realmente la actuación que hubo en esa obra, y realmente eso me inspiró para seguir mi cortita carrera actoral después, más tarde, con todos ellos. Bueno, Cecilia, ¿qué nos contás de Frida Kahlo? Pues primero dar como las gracias a Hannes, sobre todo, que siempre estaba ahí apoyándome. Cuando empecé con Frida, él me dijo, sí, yo te traduzco y yo te hago. Y muchas gracias, Hannes, por todo tu apoyo. Bueno, para mí fue un gran golpe de valentía, ¿no? De posicionarme y tomar responsabilidad sobre lo que yo había estudiado, y que aquí, como inmigrante ligada al idioma, pues es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces encontré un huequito, encontré gente muy, muy linda, que por suerte había ya sido entrenada en el arte teatral, en el oficio teatral. Débora, aquí el oficio de locución profesional, luego te fuiste tú incluyendo, Hugo, se cerró el círculo de suerte y empezamos a fluir, a crear, hasta ahora. Yo les agradezco mucho a la vida, sobre todo, que me dio la oportunidad de conocer gente tan, tan maravillosa a través del teatro. Muchas gracias a Haus und Resources, que nos apoyó. Dankeschön für diese Unterstützung, für das Heppel und Nettlich. Hier haben wir angefangen und jetzt feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum. Vielen Dank, Dankeschön. München, Deutschland, Mexiko, Morgen. Spanien, wer noch? Argentinien, Brasil. Danke, danke. Y ja, das war's. Gut. Dann schauen wir den letzten Trailer von Frida Kahlo. Happy birthday to you. A todos los muertos. A que no descansen en paz. 1, no es ninguno. Y 2, o son mejor que 1. Llorona cuando al pasar yo te vi. Solías del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. My husband. Llevabas, llorona que la Virgen va a creer. Hermoso y pía llevabas, llorona que la Virgen va a creer. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. ¡Viva la vida! Como chingados que no. Llorona, llorona. No, eso es el... Bueno, ya, muchas gracias por estar aquí, haber estado aquí. Gracias a todos. Gracias. 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 Chao. Chao.